Bien, en este momento vamos a continuar con la parte de las sentencias en la parte de Oracle, ¿no? Entonces, para ello voy a trabajar de la siguiente manera. En la parte de izquierda voy a tener la herramienta de Oracle que ya lo hemos instalado previamente. Y en la parte derecha las consultas que tenemos que empezar a realizar. Es importante mencionar que nosotros vamos a trabajar con la parte de las tablas de empleados que ya lo hemos ido observando anteriormente, ¿no? Cuando hacemos la parte del modelo y automáticamente vamos a poder observar todo. Tenemos un momento, por favor. A ver, ahorita va a empezar a cargar. ¿Y por qué es importante observar la base de datos para darnos cuenta qué es lo que nosotros estamos realizando? En qué tablas está la información y cómo vamos a empezar a trabajar con cada uno de los puntos necesarios? Ya mientras empieza a cargar, vamos a comenzar con la parte de los tipos de datos en Oracle. Es importante mencionar que como en todo el SQL, con la parte del manejo de diferentes bases de datos, nosotros vamos a tener casi las mismas características, tanto con el chart, y acá tenemos algunas descripciones. Bien, entonces acá podemos ver la parte de modelado entidad-relación con la parte de Oracle y se puede ir visualizando lo que se va a ir realizando, ¿no? Entonces esto automáticamente son la parte de nuestras tablas, las relaciones que van teniendo en cada uno de los puntos. Este es una tabla o es una base de datos de ejemplo que nos va a permitir realizar las consultas que corresponden. No, ahora vamos a continuar con la parte de los tipos de resultados que vamos a obtener. En este caso podemos tener tipo chart, podemos tener tipo bar chart, va a depender mucho de lo que nosotros deseemos trabajar. Las numbers, los days, los longs, los globes. No, acá no está dando la definición de cada uno. Por ejemplo, los days son de tipo fecha. Bien, entonces de esta forma nosotros vamos a tener algunos ficheros para trabajar. Ya. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de datos, ¿no? En Oracle. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ir verificando con qué tipo de datos nos encontramos y la descripción con la que queremos trabajar. Por lo general se trabaja con la parte del bar chart, la parte del date, que son los datos más clásicos y los que se van requiriendo según las necesidades que tengamos. Ahora vamos a hacer una consulta denominada Command Select. Como ya lo hemos visto anteriormente, la parte del Select nos permite seleccionar. ¿De acuerdo? Entonces acá nos da una pequeña introducción del Select, ¿no? Se puede hacer una operación básica con este comando, ¿no? Según el modelo funcional. Puede ser una proyección, puede ser una selección y puedo hacer unos joins. Ya, pues, en la parte de la predicción vamos a recuperar la parte de las columnas, la selección va a recuperar de la tabla algunas columnas o lo que necesitamos, pues, una fila. Si es una fila, automáticamente podemos trabajarlo con la parte de ya. Vamos a trabajar con la parte del select. Como les dije, la parte de la proyección nos va a mostrar un valorcito, ¿no? Entonces, en este caso tengo la proyección, seleccionamos, por ejemplo, la columna 2 y 2.
Y entonces sería toda esta selección que estamos observando. Si seleccionamos una sola variable, por ejemplo, del 1 al 3, automáticamente vamos a trabajar con la parte de las tres variables. En este caso serían las tres, ¿no? Uno, dos, tres. De parte de la selección. Ahora, si nosotros quisiéramos relacionar más de una tabla, en este caso vamos a trabajar solamente con una tabla, tenemos que trabajar con la parte de los joins. Estos joins van a permitir tener una selección de varias tablas. Ya, por ejemplo, podemos tener la tabla de departamentos cuando es relacionado con la tabla empleados. Entonces, automáticamente vamos a poder irlo relacionando. Ya, en la parte de la introducción del comando select, el formato de selección básico viene a ser el select datos from. Todavía. Ustedes tienen que empezar a observar la parte de del tipo de comandos, ¿no? Ahora, acá podemos ir analizando que el asterisco, como ya lo hemos ido mencionando, puede eh, ser que seleccione todas las columnas que nosotros observemos. Es el comodín. No podemos ver casi todos los valores que nosotros le proporcionemos, ¿no? Las columnas que se requieren superar, expresiones válidas en SQL. Todo lo que estamos observando viene a ser la parte de nuestro SQL. Bien, vamos a comenzar con la parte de nuestras consultas. Entonces, para ello simplemente nos vamos a columnas. Ya, bien, entonces para continuar con la parte de, de, de de las consultas que vamos a realizar, simplemente tenemos que hacer un clic acá. Que
Acá nos dice qué tipo de base de datos queremos trabajar. Miren, acá tengo diferentes bases de datos. En este hacemos simplemente un clic en la parte superior, le damos en aceptar y ya podemos observar que tenemos la hoja de consultas, ¿no? Vamos a poder realizar la parte de las hojas de consultas. Lo primero que vamos a hacer es simplemente vamos a empezar a listar la parte de los empleados, ¿no? Entonces vamos a colocar un select, un momentito por favor, select from employees. Employees. Se recomienda, eso es importante mencionar también, employees que las tablas, columnas, siempre se coloquen en minúscula, ¿de acuerdo? Siempre lo que sea equivalente a las tablas, estas tablas que estamos observando, estos valorcitos que estamos viendo acá, todo esto, son minúsculas. Ya todos nosotros tenemos que ir observando en la parte de las minúsculas. ¿En qué sentido viene a ser la parte de las minúsculas? En el sentido simplemente de las minúsculas, para hacer una referencia que es la tabla, o viene a ser la parte de viene a ser la tabla o la parte de la columna con la que quiero trabajar. Columna a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Estas otras se acostumbra siempre colocarle en mayúscula. ¿Por qué? Porque simplemente hacemos notar al software o al desarrollador o a la persona con la que estamos trabajando que son consultas SQL. Más que todo para las personas que están desarrollando. Muchas veces cuando empezamos a desarrollar en un sistema, cualquiera sea el sistema, siempre corremos el riesgo de que siempre corremos el riesgo de que que las consultas sean malinterpretadas por la parte de las consultas del código sea malinterpretado, esté vinculado. Entonces, por eso se recomienda que estemos con mayúsculas correspondientemente. Bien, una vez dicho todo esto, vamos a continuar, vamos a ejecutar el comando. Eso es importante también asignar la parte del punto y coma. ¿Por qué? Porque simplemente nos va a facilitar bastante la parte de la visualización. Entonces lo ejecutamos, no hay ningún problema y nos está mostrando todo. ¿Gracias a quién? Gracias al asterisco que estamos mencionando. Obviamente más adelante vamos a generar algunas vistas más importantes. Ahora también podemos seleccionar, como les dije, algunos campos que son propios del Oracle, ¿no? O la parte de la base de datos con la que estamos trabajando. Por ejemplo, acá vamos a colocar un select, vamos a colocar que van a ser la parte de first name, first name, last name, la parte del salario, y acá vamos a colocar from employees. Ya no se olviden colocar la parte de las minúsculas. Como se lo pueden mencionando, employees viene a ser de esta forma, ¿no? Lo ejecutamos acá. Simplemente, como pueden ver, el resultado es algo similar a lo que nosotros estamos observando en la parte izquierda. ¿Ya? Ahora también podemos trabajar con la parte de las. Por ejemplo, acá voy a copiar este comando. Voy a decir pam, 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 pam. Y simplemente nosotros vamos a ir asignando la parte del salario. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Nosotros simplemente tenemos que meter la palabra reservada as. Vamos a colocar as salario. Tan fácil como eso. Simplemente le damos una ejecución y vamos a observar el resultado. Ah, no, perdón. Acá está, ¿no? Vamos a verificar el resultado. Como pueden observar, salario cambió de nombre. Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta en este tipo de casos o en este tipo de circunstancias que estamos mencionando? Este as que estamos viendo viene a ser la parte de as, viene a ser como el equivalente a decir es. Y este caso es la parte de la columna. Este nombre que estamos observando simplemente viene a ser el nombre de esta columna que nosotros estamos observando. La parte del salario. No hay ningún problema, ya se ha verificado eso. Sí, entonces este as que estamos observando o este as que se está mencionando en este punto, simplemente representa la parte de la asignación. Es, ya pues como si le selecciona first name, last name,
salario, pero transformarlo como salario. Y ese salario lo estamos viendo traducido en este punto respectivamente. ¿Ya? También podemos trabajar con la parte de hacer algunas personalizaciones. ¿Ya? ¿En qué sentido? Nosotros podemos observar acá que está como salario, pero a veces en algunas empresas o en algunos resultados que estamos visualizando, simplemente no me aporta casi nada esa información. Entonces, ¿qué creo que tendríamos que hacer? Simplemente darle un enter y vamos a colocarlo lo mismo, ¿no? Vamos a copiar todo esto. Control B para que no estemos redundando y sea un poco más ágil lo que estamos mostrando, ¿no? A salary. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya, por ejemplo, si yo le pusiera de empleado, me va a dar un error. ¿En qué sentido el error? En el sentido que no está encontrando o no sabe qué es la parte del espectro, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos observando. Es decir, no sabe qué es lo que tiene que hacer en este punto. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada y los espacios que corresponden. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Simplemente con el doble o la doble comilla, ¿no? Aquí vamos a colocar la doble comilla. La doble comilla nos va a permitir realizar alguna modificación en el encabezado. ¿En qué sentido? En el sentido simplemente de que En el sentido simplemente de que vamos a poder darle un espaciado a uno de los puntos que estamos mencionando, ¿no? Esto simplemente lo ejecuto y como pueden ver, el salario del empleado ha sido modificado, ¿no? O sea, ha realizado un cambio respectivo. Acá estamos, ¿no? Salario de empleado viene a ser el mismo valorcito. Bien, vamos a continuar con esto. Ya. Ahora, otra de las grandes ventajas que tiene la parte de Oracle es que vamos a poder visualizarlo desde diferentes puntos de vista. Esto es una base de datos, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos verlo, bueno, estos son filas y columnas. Si nosotros quisiéramos verlo como una base de datos, o si un poquito más profesional, por así decirlo, simplemente le hacemos un clic a este bandido, a este, ¿no? A este bandido. ¿Por qué vamos a hacerle un clic? Simplemente para poder visualizar de esta forma. ¿De acuerdo? Eso simplemente es lo que estamos realizando. Ahora, algo que es importante, nosotros en cada uno de los ejercicios que vayamos realizando, se les va a dejar algunas prácticas en la parte de Oracle. ¿Para qué? Para que vayamos familiarizándonos y dándonos cuenta qué es lo que estamos realizando, cómo se está realizando la parte de las consultas. Es importante que cuando nosotros trabajamos con un lenguaje de programación, sea cual sea, o el lenguaje de consulta, sea cual sea, todos, absolutamente todos van a manejar. Tenemos que empezar a hacer por la parte de la práctica. Eso es lo más importante. Mientras uno vaya practicando más, más cuenta se va a dar con referencia a lo que estamos realizando y qué es lo que se tiene que ir visualizando correspondientemente. Entonces, esto se les sugiere que le empiecen a trabajar. Ahora, como todo lenguaje de programación con el que estemos trabajando, también vamos a trabajar con la parte de los operadores aritméticos, que viene a ser la suma, la resta, multiplicación, división y la parte del residuo. También podemos aplicar con los paréntesis de que si va a ser apertura, cerradura de los puntos que estamos mencionando, ¿no? Entonces automáticamente viene a ser el punto de esa forma. Ahora, algo que es bien interesante y algo que es bien sobresaliente del Oracle, por así decirlo, es que nosotros podemos empezar a hacer esas operaciones mediante la consulta, sin afectar nada del producto que estamos trabajando. Es decir, voy a copiar este bandido, simplemente me voy a venir al final, bien. Vamos a venirnos a este punto y acá vamos a modificar. Por ejemplo, acá dice el salario o el salary va a ser por 12 nada más.
¿ya? Entonces lo estamos multiplicando los valores de acá por 2. No se olviden colocar el punto y coma. En el Postgres no era necesario porque estábamos haciendo una columna con otra columna, una fila con cada fila y las consultas que estábamos generando. En la parte del Oracle, simplemente ya, como les decía, ¿no? En este caso nosotros podemos ir trabajando con la parte del salario. Es tan potente que automáticamente va a modificarse. Y el punto y coma, si nosotros en este caso lo borrara, el punto y coma lo va a ejecutar los dos. Bien, todo lo va a tomar como si fuera una sola consulta. Me acabas diciendo comandos no propiedades de causa, la acción no, en la línea 9 y en la línea o en la columna uno. ¿Por qué? Porque no hemos opciones de punto y coma. Esa es una de las grandes diferencias que tiene el Oracle con respecto al Postgres. En Postgres podíamos dejarle de lado eso y no iban a ver ningún inconveniente. En cambio, ahora sí hay el inconveniente de que el punto y coma correspondiente, ¿no? Entonces acá vamos a colocar el first name, last name, el salario. Como les dije, este salario simplemente viene a ser la parte de lo que queremos multiplicar, el operador que estamos realizando. Tampoco olvidemos la parte no olvidemos la parte de las comillas dobles que estamos observando. Entonces, para ello lo vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a ejecutarlo y pues vamos a ver con la parte a ver qué es lo que está pasando. Ahora sí. Ya, en algunos casos tal vez lo está asociando con el segundo punto o la parte de lo del uso de la memoria, ¿no? Que estamos realizando correspondientemente. Ya. Bien, entonces, como pueden observar, acá ya le está multiplicando los salarios. Podemos ir verificando, por ejemplo, acá tenemos 28 o 288.000, ¿no? Entonces, acá simplemente voy a verificar el comando o el total que estamos trabajando. Entonces, 28 80 mm, 00. Se está autogenerando en este punto. Ya, para este punto que estamos mencionando, podemos ir dando cuenta o vamos a hacer un cotejo de la información con respecto a este punto, ¿no? Vamos a venir acá. Miren, no viene a ser lo mismo. En este caso, este valor es mayor gracias a esta multiplicación que estamos realizando. Eso es importante a la hora de trabajar con la parte de las bases de datos. Nosotros vamos a ir ejecutando punto por punto y vamos a ir mostrando qué es lo que se está autogenerando. Ahora, es más, no solamente puedo trabajar con un solo valor, puedo trabajar de la siguiente forma. Puedo colocarle acá una coma, acá una coma, y acá le puedo decir 20 por 12, ¿no? O sea, es una multiplicación de una constante, que no hay ningún inconveniente con eso. Puedo colocarlo como un as. Recuerden que siempre que sean las palabras reservadas o lo que nosotros estamos realizando con mayúsculas para que exista una diferencia con las tablas y columnas de la parte de la base de datos, ¿no? Entonces acá podemos colocar como el alias que sea multiplicación, que ese es el punto que lo vamos a mencionar. Lo volvemos a ejecutar y automáticamente viene hacia la parte de la multiplicación. ¿Ven? Eso es algo sumamente interesante que nosotros estamos realizando con la parte de con la parte de los operadores aritméticos. Le reitero una vez más, lo que nosotros necesitamos es practicar, practicar y practicar. Perdón que sea redundante con ese concepto, pero sin la práctica necesaria o sin las herramientas que estamos mencionando, automáticamente no vamos a poder tener alguna solución. Entonces, acá vienen a ser las soluciones que corresponden. Ahora vamos a trabajar con la parte del manejo de cadenas. ¿En qué sentido las cadenas? En el sentido de que vamos a empezar
adicionar o aumentar algunos puntos en las mismas consultas. Reitero, nosotros cuando trabajamos con la parte de las bases de datos, simplemente hacemos un análisis previo, hacemos un modelado que corresponde, cargamos los datos y ahora corresponde la parte de la concatenación o mostrar los resultados. Y eso sí debe ser o se viene a asociar con la parte de las lenguajes de programación o los sistemas que nosotros queremos trabajar. Entonces, para ello voy a colocar acá comilla, comilla, o guión, guión, que representa los comentarios. Acá vamos a seleccionar el trabajando con cadenas. Ya acá simplemente voy a seleccionar el comando, ¿no? Entonces, en este caso voy a asignar la parte de mi nombre, comilla simple, coma, y en este caso vamos a colocar la parte de nuestro first name. Ya, first. Luego estamos haciendo el, la selección correspondiente. From employee. No se olviden asignar el punto y coma. No lo asignamos, automáticamente va a funcionar, pero cuando hagamos una línea más abajo vamos a tener un error. Como pueden observar, ya se ha generado la columna nombre, que era lo que nosotros estábamos diciendo, y se está autogenerando la parte del nombre correspondiente, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué no queda todo bien? Porque simplemente le estoy diciendo que queremos asignarle o darle un valor que se denomine nombre, como estamos viendo, y acá le estamos diciendo que haga simplemente las modificaciones que les corresponden, ¿no? Ya, entonces acá nosotros podemos ir improvisando tal vez un poquito más. Estos employees es con minúscula, ¿ya? Employees. Ahora, lo que vamos a realizar en este caso, como hemos podido observar, crea una nueva columna, pero nosotros tal vez no queremos esta nueva columna que está visualizándose en este punto, ¿ya? Esta columna no queremos visualizar, quisiera que todo esto, todos estos puntos estén de esta forma. Ya que asignamos la consulta que queremos ejecutar, ¿no? Consulta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer previamente? Voy a realizar la concatenación como ya hemos mencionado. Ya, entonces lo que vamos a hacer en este caso simplemente es la correspondiente acción, ¿no? Vamos a adicionar nombre, le voy a adicionar dos puntos, pero con la única diferencia que lo voy a concatenar. ¿Cómo lo vamos a concatenar? Lo voy a concatenar con este valorcito, ¿no? Con el O, lógico, ¿no? Entonces esto viene a ser simplemente first name, y acá vamos a colocar la parte de as, recuerden que la as hace referencia a una palabra reservada, comillas dobles, y asignamos nombre empleado, ¿no? Nombre empleado. Ya, from employees, vamos a ejecutar el comando, vamos a verificar el resultado. Ya entonces, como pueden observar, todo ya está relacionado en una sola columna. Y eso es gracias a este comando que estamos observando. Vamos a hacer el siguiente ejercicio también. Ya, vamos a hacer el Ya. Bien, entonces, como podemos observar acá, ya hemos trabajado con las cadenas y estamos adicionando los puntos que deseamos, ¿no? Podríamos ser un poquito más específicos, ¿no? Como adicionar y apellidos. Y apellidos. Y acá simplemente tenemos que adicionar la parte de la concatenación correspondiente, ¿no? Entonces, acá tenemos que colocar la parte de first name. Last name sería, ¿no? En este caso, la parte de last name.
Las, muy ya, y vamos a revisar el resultado, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo, vamos a observar y como pueden ver, nombre, este está mal, nombre y apellidos, todo está saliendo como corresponde en la parte de las consultas, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos realizando, ¿no? Está viniendo la parte de los espacios que corresponden. Recuerden que como estamos concatenando, podemos colocar acá el espacio, podemos colocar en otras posiciones o darles tal vez algún capítulo. En este caso no está bien, tendríamos que meterle acá un espacio en blanco nuevamente, vamos a colocar acá, y acá vamos a colocar las comillas dobles, ¿no? Dándole el espacio que corresponde. Lo ejecutamos y verificamos el resultado. Perdón, comillas simples, ¿no? Las comillas dobles son para el as. Ya entonces, como pueden ver, ahora sí se ve mucho mejor. Casi todo se puede realizar con la parte de las consultas. Ahora, acá podemos observar la parte de las cadenas, las prácticas de las cadenas que se pueden empezar a realizar. Entonces, vamos a generar la parte de las cadenas y seguir trabajando. Ahora, es importante que en toda base de datos o en algunos casos, en alguna información que vamos a obtener, siempre va a haber valores nulos que van a estar perdidos por alguna razón. Entonces, lo que vamos a aplicar simplemente van a ser los siguientes comandos. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a ejecutar la siguiente consulta. Valores nulos, vamos a colocarlo. Y acá simplemente seríamos select, asterisco, no, perdón, first name, salary, eh, comisión, ST. En este caso voy a decir que quiero el salary por comisión PST, vamos a colocar como salario total. Salario total. No se olviden asignar el cama correspondiente, ¿no? Entonces, esto automáticamente vamos a generar. una- Me está diciéndote, bueno, no existe. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Employees, acá falta una E. No está tratando de que no existe. Tienen que ser employees. Ahora sí. Miren en este caso los valores que son nulos, o los valores que estamos generando, nos va a proporcionar un pequeño error. Y en el sentido de que multiplicar por un valor nulo, el resultado va a ser un nulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Simplemente con la parte del, eh, ya. En este caso, solamente el objetivo era verificar cómo vamos funcionando los valores nulos. Y muchas veces nosotros cuando tenemos algún valor, tenemos que verificar previamente que el valor con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, ven que hay valores nulos, automáticamente tenemos eso con otro tipo de consultas. Ya, en este caso solamente estamos observando que se puede empezar a realizar las operaciones aritméticas como deseemos. Ahora vamos a ver con el valor distinct. Este valor distinct nos va a permitir, nos va a ayudar simplemente en la parte del desarrollo. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos tener varios formatos. Por ejemplo, vamos a colocar el distinct y acá vamos a colocar dos consultos, ¿no? Select asterisco from first name y vamos a colocar la parte del departamento. Depart ID. Ya, y from
Ya, entonces, en este caso, vamos a poder observar diferentes valores. Ya, en algunos casos van a ser duplicados, en otros casos no van a ser duplicados, entre otros. Ya, porque una persona puede tener más de un departamento. Cada vez los valores del aire, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a seleccionar, vamos a colocar un select, distinct, from, place. Ya, entonces solamente quiero que me listen los empleados o los departamentos que sean distintos, ¿no? En la parte del ID que estábamos mencionando anteriormente. Ya. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir generando cada uno de los valorcitos, ¿no? Acá tenemos la parte del trabajo con la parte del job. De la misma forma, nosotros podemos decirle que lo vaya desglosando un poquito más con lo que se está agendando, ¿no? A ver, vamos a hacer en este caso este comando, control C, control V. Entonces vamos a colocar Department ID, coma, Job ID. Y en este caso ya estoy trabajando con la parte de los departamentos y la parte de los IDs que sean únicos, ¿no? En este caso estamos aplicando la parte de la sentencia o en el sentido de que se cumple uno o se cumple el otro comando correspondientemente. Ya, nuevamente acá tenemos que hacer la parte de la visualización de los datos. Nosotros tenemos que ir generando cada uno de los valores que corresponden. Los comentarios, como ya lo hemos visto, simplemente podemos hacer comentarios de una sola línea y comentarios de varias líneas. Depende mucho del enfoque que deseemos realizar, ¿no? Eso es importante mencionar también. Ahora, vamos a trabajar con la parte vamos a trabajar con la parte del where. El where, como ya lo hemos mencionado, son palabras en inglés que nos van especificando qué es lo que estamos realizando. No tendríamos que hacer una traducción en español para darnos cuenta qué es lo que estamos generando. Entonces, para esta sentencia where, vamos a tener que manejar siempre la misma sentencia, ¿no? Tenemos que seleccionar previamente la parte de las columnas, los campos que deseemos, de dónde, de la tabla que queremos trabajar. Y el where viene a ser simplemente la parte de la condición que corresponde. Entonces, acá podemos dar algunas especificaciones más oportunas del mismo comando. Ahora, para utilizar el comando o la sentencia where, necesitamos necesariamente los operadores lógicos, como ya lo hemos estado mencionando, ¿no? El mayor que, el menor que, el mayor igual, el menor igual, ya todos esos valores. El igual, el distinto se puede aplicar de dos formas diferentes, en la parte del distinto y la parte del distinto. Entonces, estos dos distintos ya son de formas diferentes. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros simplemente vamos a ir trabajando con el web. Vamos a colocar la parte del web. Y acá vamos a empezar a seleccionar los campos que me den. Como le hemos dicho, siempre con mayúscula, vamos a colocar la parte del select, asterisco, from, employees, ¿no? Employees,
Esa es la tabla con la que quiero trabajar. Y acá vamos a trabajar con la parte de nuestra consulta del where. Where, eh, department. Ay, es igual a 50. Lo volvemos a ejecutar y vamos a ir verificando. Como lo hemos mencionado, simplemente viene a ser la selección, las columnas o que queremos trabajar, de dónde lo vamos a sacar y en este caso estamos generando la parte de las condiciones. A partir de los departamentos con un ID que sea arriba de 50. Si nos damos cuenta, estamos jugando al revés, podemos darle la vuelta mediante este valorcito. Ya, entonces eso es lo que nosotros podemos ir autogenerando. Y es más, podríamos hacer algunas sentencias más interesantes todavía, no solamente con este comando, ¿no? Es importante mencionar que tenemos que ir observando la parte de las vistas. ¿Ya en qué sentido de las vistas? En el sentido de cómo estamos trabajando con la parte de la parte de las relaciones que estamos trabajando, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Nosotros tenemos que ir fijando o tenemos que ir viendo la parte de nuestras tablas. Toda esa información que nosotros estamos seleccionando simplemente viene a ser de las columnas con las que estamos trabajando. Esos son los capítulos que se están traduciendo en este punto. Ahora, si por algún momento o en algún caso lo cierran todo, simplemente se vienen a... Somos... Ese es. A ventana de establecer ventana a la configuración actual. ¿Ya? O a la configuración de fábrica. Supongamos que esto lo hemos cerrado accidentalmente, lo hemos cerrado accidentalmente, por eso esta razón no es que se pierda la información, simplemente que está almacenado en un servidor o el lugar donde tú le has explicado donde se guarda. ¿Ya? Entonces no hay ningún... entonces, vamos a continuar con la parte de de nuestros ejemplos y vamos a ir trabajando con cada uno de los puntos, ¿no? Como les dije, tenemos que ir observando simplemente de las tablas qué información deseamos obtener. Ya podemos empezar a trabajar de una información más interesante. Por ejemplo, esto puedo trabajarlo acá, pam, pam, pam. Ahora vamos a trabajar con el first name, podemos trabajar con la parte del salary, los empleados, el departamento. En este caso quiero ver los funcionarios que estén ganando salary. 5.000. Y vamos a observar los resultados que nosotros estamos viendo. Entonces acá viene a ser la parte de los 5.000 correspondientemente. También podemos colocar la parte del distinct. De la misma forma voy a seleccionar estas sentencias, voy a borrar lo que necesite y de acuerdo a eso nosotros vamos a ir generando. Entonces acá viene a ser la parte del from. Employees con el departamento ID.
sea distinto a 5.000, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver, o a 50, para hacerlo más interesante. Debe estar proporcionando la información correspondiente, ¿no? Cosas que son bien importantes a la hora de trabajar con esto. Siempre vean la parte de la estructura. El select, como se les dijo al principio, es selecciona, ¿no? Seleccionar. Luego viene a ser la parte de las columnas. Bien. Y una vez hecha la parte de las columnas, simplemente nosotros tenemos que ver la parte de em, las invitaciones que están saliendo, ¿no? O sea, estos son, ya, entonces, como les dije, esto es simplemente la parte de las columnas, ¿ya? Y de esa forma nosotros podemos ir. Y esa es la condicional de donde nosotros queremos, esta es la condicional. ¿Qué es lo que queremos ir? Observando. No hay ningún inconveniente, vamos a continuar con los puntos. Ya, por ejemplo, acá nosotros podemos colocar la parte de las selecciones, ¿no? Select first name. De la tabla de empleados. Muéstrame la parte del primer nombre, el apellido de la tabla de empleados. ¿Cuándo? Porque me falta un, un first name. Esto, recuerden hacerlo en minúsculas. First name. Igual John. Ah, también es importante mencionar que, bueno, me estoy adelantando un poco, pero el, el Oracle es case sensitive, ¿no? Que distingue mayúsculas con minúsculas. Tenga mucho cuidado con eso. Entonces, en este caso, no existe ningún empleado que tenga esas características, ¿no? Employees first name que sea John. Ah, claro, no hay este tipo de John. Hay este tipo de John. Vamos a verificar. Y vienen a ser tres nada más. Entonces, es algo interesante que nosotros tenemos que ir puliendo a medida que vamos avanzando, ¿no? Ah, como les dije, eh, Oracle es sensible a las mayúsculas y minúsculas. O en inglés, que es sensitive, ¿no? Por lo tanto, no se da ningún resultado. Eso es importante también mencionar. Si nosotros nos equivocamos con algún resultado o unas sentencias que no cumplen la parte del Oracle, automáticamente no lo va a ejecutar y no nos va a permitir trabajar con nada. Ya, entonces ahora vamos a trabajar con la parte de nuestros employees, también con la parte de las fechas. Miren, acá podemos empezar a trabajar con la parte de las fechas, ¿no? Select from todos employees where hired, ¿no? Hired date igual 2106 del 27. Ya vamos a verificar los resultados. ¿Qué ha pasado? Employees hire date. Bueno, voy a seleccionar simplemente los empleados. Vamos a verificar si esto se ejecuta con normalidad. Employees, vamos a ver. Care date.
Entonces acá simplemente no nos está mostrando nada. ¿Qué ha pasado? A ver. También cabe recalcar que en 2027, con razón, pues, no me apresuraba, 2007. Ahora sí nos va a mostrar dos valorcitos. Tengan mucho cuidado con la parte de las consultas, como están observando, a veces existe algunos inconvenientes de ese tipo. Ya también podríamos generar una fecha que sea menor a la fecha con la que estamos trabajando. Y de todos los datos que están apareciendo menores a 0,27, miren, todos 2008, entre otros, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos autogenerando con la parte de nuestros comandos necesarios. Como les dije, tiene que tener un- una, un repaso, una práctica de lo que estamos realizando, solamente para aprender, ¿no? Eso es importante. Ahora, en este caso, nosotros vamos a trabajar con las palabras reservadas que estamos observando en este punto. Vamos a trabajar con la palabra reservada between. El between representa simplemente el valor que está entre dos valores, ¿no? Como pueden observar, acá nos está diciendo, vamos a seleccionar la parte de las columnas con las que queremos trabajar, de la tabla, y en este caso me está diciendo la columna y el valor con que vamos a hacer la asignación correspondiente, ¿no? O los valores con los que vamos a trabajar. Bien, entonces acá simplemente vamos a asignar los comandos y vamos a dar las clasificaciones. Algo que es importante mencionar en la parte de esto es que tenemos que aplicar lógica proposicional. ¿En qué sentido? En el sentido, simplemente, ¿ya? Entonces, más o menos es esto. Es como si yo tuviera P o Q, ¿ya? Entonces, lo que se estaba mencionando, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que les iba indicando, ¿no? Cuando trabajamos con la parte de las tablas de verdad, tenemos que tener en cuenta, este es el O. Me decía que falso o falso siempre va a ser falso, ¿de acuerdo? ¿Cómo, cómo se manejará? Solamente sé que falso o falso me da falso. Los demás, verdadero. Ya. Luego también tenemos la parte P y Q, ¿ya? Donde me dice que verdad y verdad me da verdad, respectivamente. No hay ningún inconveniente con ambos. Pues solamente es cuestión de ir trabajando. Entonces, eso es lo que hemos tratado de informar en esta posición o en esta diapositiva que estamos trabajando. No devuelve true si ambas condiciones son verdaderas, devuelve falso si una de las dos no cumple. ¿Ya? Entonces, eso simplemente vamos a ir adicionando algunos ejemplitos. Como siempre, todo lo voy a hacer debajo para que cuando terminemos o revisemos el material tengamos las consultas. Pero se recomendaría que cuando consultas, se recomendaría que todos nosotros empecemos a hacerlo punto por punto los comandos que estamos viendo, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar la parte de nuestro CL.
asterisco, from, y acá vamos a colocar la parte de los empleados, ¿no? Employees, employees. Ya, cuando salary, este, entre 5.000 and 8.000. ¿Ya? Entonces acá vamos a observar todos los puntos que están los empleados, ¿no? Salary, donde estamos, salary, vamos a verificar. Ahora, algo que es importante en este tipo de salarios o en este tipo de consultas, tenemos que verificar siempre, en este salary, tenemos que verificar que nuestros salarios están un valor pequeño, ¿no? Entonces, para ello vamos a ordenar, no hay ningún inconveniente, ¿no? Ordenar de ¿ya? Entonces, para ello vamos a hacerle un clic encima de esta flechita y vamos a observar que está en el rango que nosotros le estábamos solicitando. Vamos a hacer eso. Y entonces le hacemos un clic acá y como pueden observar está en el rango. Recuerden que este límite que estamos observando en este punto, esto es el límite inferior. Y este otro límite viene a ser el límite superior. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ir mirando punto por punto. Vamos a ir viendo valor por valor. Entonces, acá tenemos algunas ejemplificaciones que podemos ir también mostrando y ejemplificando, ¿no? El Between también es tan potente que no solamente funciona con, con números, también puede funcionar con textos, como pueden observar acá. Miren, acá vamos a colocar. De la misma forma, queremos seleccionar todo de la tabla Employers. Ya, entonces todo esto lo vamos a copiar, tan. Listo. Entonces acá simplemente voy a colocar la parte de nuestros employees, where, y acá vamos a colocar hire date. ¿De acuerdo? Y este hire date tiene que estar en las fechas 01/01/07. Y que también estén las fechas 01/01/2009. ¿No? Entonces esto simplemente lo vamos ejecutando y vamos a ir observando. Lo que a nosotros nos interesaba era la fecha. ¿Dónde está la fecha? Cae, ¿no? Entonces, miren, acá vienen a ser las fechas. Reitero, la parte de la ordenación depende mucho del tipo de la columna que estemos trabajando, ¿no? Eso es importante mencionar. Si no, le aplicamos un order by, también puede funcionar como comando, o aplicarle un doble clic a las fichitas para que todo vaya funcionando como corresponde. ¿Ya? Ahora, también podemos trabajar no solamente con números, también podemos trabajar con la parte con letras y eso es algo también sumamente interesante y algo sumamente bueno a la hora de trabajar, ¿no? Entonces esto simplemente lo voy a seleccionar un poquito más acá, voy a pegar acá y acá voy a decirle que viene a ser la parte de mi first name.
first name. Y acá vamos a colocar la parte de between entre Douglas and Steven. Entonces, esto simplemente lo vamos a ir generando y vamos a observar la parte de nuestros primeros nombres. Acá está mi límite inferior y acá tiene que estar Douglas, el límite superior. De todas formas, lo podemos ordenar, ¿no? Como les dije. Y acá viene a ser la parte de Douglas y la otra parte sería Steven, ¿no? ¿Dónde está el Steven? Acá está Steven. ¿Ya? Entonces, eso es importante en la parte de los límites que estamos observando, los límites que estamos generando. Ahora, también podemos trabajar con el comando init, simplemente nos va a permitir que con un valor, ¿no? Que esté dentro de ese valor. Es mucho más potente que los otros valores del andador, pero también es un poquito de cuidado a la hora de hacer las consultas, ¿no? Entonces, miren, acá podemos decir que es de los productos, la parte de categoría que está viniendo. Bien, entonces para ello voy a trabajar con la parte del comando in, ¿no? Entonces acá vamos a colocarlo con la parte in. Y de la misma forma voy a trabajar con esta sentencia, pam, 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 empleados, y acá le voy a decir cuando, recuerden que es opcional este comando que estamos seleccionando, ¿no? Mm, eh, departamento, ahí, ya muy bien, esté en los rangos de 50 a 60, por así decirlo, ¿no? No se olviden siempre el punto y coma, que esto es exigente a la hora de ejecutar los comandos anteriores. Entonces vamos a verificar el departamento ID. ¿Dónde está el departamento ID? ¿Ya? Ese es el comando que estamos generando. Vamos a buscar el departamento ID y como pueden observar, no está autogenerando los valores, los departamentos que tienen. Es mucho más potente y es mucho más efectivo a la hora de trabajar cada uno de los comandos que estamos generando. También podemos adicionar textos, miren como ya lo hemos ido haciendo anteriormente. Y acá vamos a colocar la parte de los textos que queremos. Ya, vamos a colocar SB, Job ID. Entonces acá vamos a colocar un SH, clerk. Y tiene que ser comillas simples. Eso también es importante recalcarlo. Comillas simples. Ya, vamos a buscar ST, clerk. Y por último, ST mal. Ya, entonces todo eso podemos ejecutarlo. Vamos a observar la parte de los job ID. Ese tema, lo que hemos especificado, no importa el orden, va a generar el clerk y el hclerk que estamos observando respectivamente. Entonces, estas líneas que estamos observando son las líneas que han comenzado y son las líneas que están y trabajando. No olviden realizar los ejercicios que se les está dejando. Esto es para fines prácticos, ¿no? O sea, con todo lo que hemos visto y un poquito de imaginación tal vez podríamos ir analizando y podríamos generando. Esto simplemente es para que nos podamos ayudar a entender qué es lo que se está generando. Ahora voy a trabajar con el comando like, que también es importante a la hora de trabajar en este caso, ¿no? Vamos a ver la parte de nuestro
like. El like también viene a ser la parte de búsquedas de patrones, ¿no? Que vamos a ir realizando. Entonces acá tenemos la parte del select, vamos a seleccionar la parte del producto y acá vamos a seleccionar los puntos respectivamente. Vamos a poder trabajar con la parte de los comodines, que van a ser los valorcitos que van a tener o no van a tener los resultados. Entonces, vamos a ir mejorando, ¿no? Entonces acá vamos a colocar select from employees cuando first name tenga la siguiente coincidencia, J porcentaje, ¿no? Entonces acá simplemente lo voy a ejecutar y como pueden observar, todo lo que están con J comienzan con J y el resto de valores es lo que sea, ¿no? Entonces automáticamente se está mostrando el resultado, que es sumamente interesante, ¿no? También podríamos generar otro tipo de comodines. Claro, simplemente viene a ser la parte de los employees y acá vamos a trabajar con la parte del like. Por ejemplo, podemos darle una base baja y una simplemente. Vamos a buscar. No encuentro nada que ha pasado. Ah, los puntos y comas. No se olviden, por favor, el punto y coma, que es sumamente importante. Como les dije, va a causar problemas. En Postgres no era necesario, pero acá sí. Ya es la parte de la formalidad del mismo programa con el que estamos trabajando. Entonces, vamos a observar la parte del first name, donde le digo que voy a sustituir una letra. ¿De acuerdo? Que yo le estoy diciendo, vas a sustituir una letra. Y entonces, acá simplemente le voy a decir que le estoy diciendo reemplazando. Entonces, como ya le hemos ido mencionando, se ha reemplazado una letra, lo está reemplazando, va a buscar esta letra, buscar, y el porcentaje simplemente es, no importa el resto. Ya, entonces, miren, acá todos están cumpliendo el mismo patrón que hemos mencionado anteriormente. Ya, y entonces acá vamos a poder generar. Y es más, podríamos generar que simplemente darle ciertos parámetros y que automáticamente él se encargue de encontrar los parámetros que quieran. Por ejemplo, acá vamos a colocar fin, acá voy a colocar la parte del T, por así decirlo, ¿no? Entonces voy a seleccionar esto, le voy a dar un enter y como pueden ver, todo está funcionando. Todos tienen una T. No importa la posición, como les dije, esto simplemente viene a ser, este valorcito simplemente viene a ser el comando con el que vamos a modificar, con el comando con el que vamos a empezar a realizar. Acá están algunos comandos que vamos a ir trabajando y vamos a trabajar con un comando que es importante, que es el no es nulo, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente, vamos a colocar los valores que no son nulos. Ya podemos colocar la parte del nulo también. Ya, entonces por esto vamos a usar simplemente con el valor de is null. Select asterisco from employees. Ya, cuando se coloca where
la comisión SP sea nulo. Bien, todos los valorcitos en la comisión PCT, todos los valorcitos que son nulos. Ahora, también podemos trabajar con la palabra reservada is not null. A mostrar los que no son nulos. No, no. Eh, de la misma forma lo vamos a ejecutar y vamos a observar la parte de la comisión. No, miren, acá está todos los que tienen una comisión respectivamente. Ya nos están dando la parte de las locaciones. Y ahora vamos a trabajar con la parte del order by. El order by es sumamente importante y sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ordenar los documentos de forma ascendente y de forma descendente. Lo que hemos ido observando anteriormente, ¿no? Entonces, acá están los productos que estamos mencionando. Ya, entonces, como les decía, vamos a trabajar con la parte del order by, ¿no? Que es una función importante. Y seguimos trabajando con las mismas sentencias que hemos mencionado anteriormente, donde vamos a tener los valores descendentes y descendentes. ¿No? En este caso voy a trabajar con la parte de select from employees, order by. Vamos a colocar la parte de la tabla salary. um, Salary y vamos a decir que sea de forma ascendente. Ya, esto también vamos a colocar como minúsculas. Recuerden que es importante respetar las normativas correspondientes, ¿no? Lo estoy haciendo uno debajo del otro simplemente para que se vea mucho mejor, no, no es que lo va a afectar más, ¿no? Entonces lo estoy ordenando de forma ascendente simplemente cada uno de los valores. Ya, ahora podemos ir aumentando más order bys, como pueden observar acá, puedo colocar un select, em, first name, un last name, un salary from the employees, empleados, ¿no? Cuando first name sea igual a David, ¿no? Entonces acá vamos a colocar David, recuerden que es case sensitive y acá le voy a decir que sea un order by por first name y salary. Entonces, automáticamente nosotros estamos ordenando por defecto. No, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Ahora, si nosotros quisiéramos trabajarlo de forma descendente, simplemente tendríamos que colocar la palabra descendente. No, no hay ningún inconveniente. Acá vamos a colocar salary, caramba, descendente, ¿no? Entonces, esto automáticamente lo vamos a generar y ya se está generando de forma descendente la parte de los salarios. Ya lo estoy identificando como el último punto correspondientemente, ¿no? Entonces, acá podemos colocar también la ordenación dependiendo de lo que nosotros deseemos realizar. Por ejemplo, acá vamos a colocar first name, descendente, y acá simplemente el salario lo vamos a colocar como eh, last name. Acá vamos a colocar como last name, last name, last name. Entonces, esto automáticamente lo va a ordenar de forma descendente, ¿no? Primero las letras más alejadas, ¿no? Ahora, también nosotros podemos ir ordenando a partir de
de la segunda columna, como podemos observar acá. Ya, entonces acá podemos decirle select mm, from employees. mm, Select, acá vamos a colocar la parte del first name. Ya, entonces acá vamos a colocar la parte de nuestro salary y le podemos multiplicar por 12 los empleados que estén ordenados por 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces automáticamente podemos ir observando la parte de los salarios. Ya, entonces acá simplemente estamos mencionando, ¿no? Ya, este order by es por la segunda columna que nosotros estamos ordenando, como se va mencionando. Ya también podemos trabajar simplemente con la parte del total de forma descendente. Ya, y entonces esto simplemente tenemos que decir control B, first name, el salary por 12 le decimos que sea mm, as total from employees, order by de forma total descendiente, ¿no? Entonces le estamos diciendo que lo ordene de forma descendiente, ¿no? Este total, reitero, es el total que nosotros estamos creando, ¿no? Este total. Entonces esto automáticamente lo va a ordenar de acuerdo a lo que nosotros le estamos dando, ¿no? No hay ningún inconveniente con esto. Ahora vamos a trabajar con la parte del concepto de fetch first rows only, ¿no? O sea, queremos ver algunos conceptos. Esto simplemente funciona a partir del Oracle 21. En versiones anteriores no se va a poder realizar. Entonces, el concepto simplemente me dice que es como un order by, solamente que me va a mostrar a partir de una fila que nosotros deseemos, ¿no? Entonces, esta es una solución. Acá tengo diferentes formas de utilizar que lo vamos a ir generando en estos casos, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, pam, 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 fetch first in rows only. Bueno, entonces esto automáticamente yo lo voy a seleccionar. Entonces acá le digo select em, from, from, from employees. First name, salary. Ya, entonces acá simplemente le voy a decir que quiero ordenarlos. Order by salary, de forma descendente y necesito ver fetch los primeros 7 filas solamente. Y entonces eso es lo único que estamos autogenerando. Nos estamos dando las 7 primeras filas que corresponden. Ya. Ahora, podemos mencionar, en este caso, podemos ir mencionando que queremos ver valores duplicados. Entonces, en este caso, puedo colocar acá la parte de rows with 10. Ya que de la misma forma vamos a ir seleccionando con la parte de los valores necesarios. Ya, entonces acá simplemente estamos generando con la parte de nuestros 10. Es más, podríamos adicionar simplemente los valores duplicados. Estos 10 es para estos valores duplicados que estamos observando acá. Es sumamente interesante. Podemos adicionar también la parte de
o forma descendente, simplemente podemos colocar la parte de offset 5, ¿no? O sea, a partir del valor número quinto. Sí, eso es el offset. A partir del valor número quinto vamos a mostrar valores que pueden ser duplicados. ¿Qué ha pasado acá? Usted- Ah, claro, acá está mal, ¿no? Offsets, rows. Ya, nada así, ¿no? Este rows es el que me falta. Ya, entonces acá me está indicando que falta la palabra clave. Entonces acá a partir de acá me muestra a partir del valor número 5. Y como podemos observar, simplemente le decimos de esta forma, ¿no? O bueno, sí, con este comando ya podemos ir observando. Ya, entonces, miren, acá viene a ser Karen vendría a ser el valor número quinto, ¿no? Aquí vamos a adicionar Karen para que se pueda notar. Vamos a que Karen, Karen. Selecciono este cosito y vamos a observar que se ejecuta de la misma forma. No tengo que seleccionar todo. A ver si. Sí, a partir del valor número quinto. Entonces, esto simplemente viene a ser los resultados que corresponden. Ya entonces nosotros estaríamos observando nuevamente, voy a seleccionar acá, por así decirlo, vamos a ordenar los valores 5, vamos a observar que Karen es a partir del valor número quinto, ¿no? Eh, ya, bueno, como les dije, es un poquito, revisa la parte de la base de datos, ¿no? ¿Qué es lo que se está realizando y qué más o menos es lo que se tiene que ir autogenerando? Bien, entonces vamos a continuar con los valores. También podríamos decir que queremos solamente el 20%. Esta es una de las opciones más interesantes que podríamos mencionar. El 20%, ¿no? Solamente las filas. Lo ejecutamos y nos estamos dando ya los resultados. Bien, esto es algo interesante en el manejo de las consultas. Tienen que irlo practicando, tienen que irlo observando. Es sumamente interesante, ¿no? Entonces, en este caso, voy a guardar el archivo simplemente para que vean que se puede guardar. Si es que nosotros lo cerramos, me indica que si queremos guardar los cambios, le damos una ubicación de donde nosotros queremos ir trabajando, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar. Vamos a colocar acá y base de datos Oracle y acá automáticamente recursos humanos, todas las consultas. Entonces esto simplemente lo voy a guardar o los voy a compartir para que todos ya puedan tener acceso a las mismas y ir verificando las láminas y de acuerdo a las consultas que se están mostrando, ¿no? Bien, si no hay dudas, pues vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es algo también interesante que ya viene a ser la parte de las uniones de tablas. Bien, entonces, dicho todo esto, muchas gracias. Hasta otra oportunidad.